Muy buenos días, noches, tardes. ¿Qué tal? Mi nombre es Kevin Mazariegos y hoy les voy a explicar sobre la conexión de base de datos y un CRUD utilizando MySQL y C++. Lo principal y fundamental sería tener instalados los siguientes programas, que sería un One Server, que este sería el servidor que estaríamos utilizando para realizar la conexión a MySQL. Una vez teniendo esto en la computadora, tenemos que descargar lo que es Workbench para poder trabajar con el editor de base de datos. Después tenemos que descargar ciertos plugins en nuestra computadora que son los MySQL Connection para C y C++. Después tenemos que descargar también lo que es el MySQL Server, que va a ser el servidor con el que va a tener relación. Si no tenemos estos descargados en nuestra computadora, podremos tener errores. Después de esto, lo esencial sería tener un editor de texto, un IDE. Ya instalando, en mi caso, estoy utilizando el Visual Studio, el 2022. Lo descargamos, instalamos y seleccionamos la parte que dice desarrollo de escritorio con C++ y seleccionamos todas estas casillas. Con esto tenemos lo que es lo fundamental para poder trabajar con, con la conexión de base de datos y un CRUD. Después de esto sería simplemente de encender nuestro servidor, nuestro One Server, lo que ya habíamos instalado previamente. Después de esto sería crear una base de datos. Podemos elegir de dos opciones. Podemos ir directamente a lo que es PHP que es el gestor de base de datos que te trae de por sí el servidor. O podemos usar el Workbench, que es que es un editor de base de datos poco más elaborado para la conexión de base de datos. O creación, modificación, eliminación de tal. También tenemos que crear un código como el que estamos viendo en pantalla. Un poco más adelante daré más detalles sobre esto. Después de tener una base de datos ya creada, de preferencia sería bueno que intentaras ingresar datos para hacer pruebas antes de realizar la conexión. Ya con la conexión abrimos el Visual Studio y seleccionamos lo que es una aplicación de C++ para, para consola. Seleccionamos esto, nos va a crear lo que es la aplicación y vamos a tener que seguir los siguientes pasos, que sería ingresar a lo que es a proyectos, configuraciones, e escribir las siguientes direcciones. Sería, serían estas direcciones que están acá. Aquí están más detallados, se pone el apartado de C++, general, directorio de inclusiones, de los que ya habíamos hablado, de de las descargas que hicimos para poder trabajar. Aquí tenemos lo que es el Workbench y el conector. Tengo diferentes versiones porque hice pruebas, pero en sí son estos dos. Una vez teniendo eso, ingresamos las direcciones. Daré un pequeño ejemplo. En ese momento ya tengo lo que es el código creado para facilitar lo que es el proyecto en sí. Como dije, vamos a proyecto, propiedades de la aplicación y seguimos los pasos, que eran C, C++, generales. Vemos la primera dirección, agrandamos, le damos aquí en editar y nos va a abrir esto. Aquí solo sería y como decía en el manual, ingresar las direcciones. Dependiendo de dónde tengas tu dirección de inclusiones o libs, vas a ingresar exactamente acá. Para darte un ejemplo más práctico sería venir acá, abrir esto,
en lib64 y copiar esto. Lo copiamos y lo pegamos acá. Como te puede dar, aquí está. Eso sería exactamente lo que hay que hacer. Este paso se repite 2 veces, porque hay que ingresar exactamente estas 4 direcciones en esta parte. Luego haremos estas dos en, en vínculos y entradas, que es otro apartado del proyecto. Después de eso, abrimos el programa en sí y le agregamos estas dos pequeñas librerías. Y además de eso, ingresamos lo que son estos dos para evitar errores futuros. Ya con todo esto, nosotros podemos realizar lo que es la conexión. La conexión no es muy complicada. La conexión en sí lo que tenemos que hacer es crear lo que se llama inclusión MySQL con todas las librerías anteriormente mencionadas o extensiones en lo que es el proyecto y propiedades de conexión. Este pequeño apartado de aquí nos va a funcionar. Si llega a tener alguna especie de error en esta parte, es porque la parte de las inclusiones está mal. Hay que volverlo a revisar. Ya cuando esto esté bien, venimos y creamos lo que es MySQL, asterisco, que esto es un general, le ponemos conectar como nombre. Le mandamos a llamar MySQL rows, que son las filas, y red para los resultados. Tenemos aquí la conectar igual a MySQL, un valor genérico. Luego venimos acá y creamos el MySQL Real Connect, que aquí va a ser importante que pongamos conectar. ¿Qué quieres conectar? Simplemente el mismo dato. Ponemos el nombre de servidor, que en este caso se llama localhost. Después venimos aquí en el apartado del usuario y el apartado de password. ¿Okay? Por lo general ya viene uno por defecto, que es el root y no trae password. Luego colocamos el nombre de la base de datos. Yo en este caso le puse asignación 2. El número de puerto y esto de aquí se puede ir nulo, sin ningún problema. Después de esto ya podemos hacer lo que son pruebas. En este caso yo empecé con la parte más sencilla, que sería como dice la primera opción, ver datos. Tenemos lo que son de profesores, estudiantes, clases, asignaciones y una opción de cancelar. Esta sería la sintaxis de buscar. Que antes de eso tal vez sería mejor ver lo que es la base de datos. La base de datos sería la creación de tal, lo usamos, luego creamos las tablas que vamos a solicitar con sus respectivas primary key y foreign key. Y como les decía anteriormente, sería bueno insertar algunos datos. Y obviamente también hacer pruebas para ver que todo esto funcione. Ya que tenemos la base de datos creada en su respectiva ubicación, podemos hacer lo que es un query, que en este caso lo puse buscar. Select asterisco from profesores, que me va a buscar todos los datos de que están ingresados en profesor. Para darle una vista más genérica, estaría acá. Sería el primero, select from asterisco profesores. Lo corremos y tenemos aquí los datos que ingresamos. Entonces en el código es exactamente la misma sintaxis, solo le ponemos la opción de buscar para poderlo mandar a llamar dentro de C++. Si se dan cuenta, como lo he dicho, este es el query y aquí hace referencia a MySQL-query. Le mandamos la constante donde exactamente lo está buscando y la conexión de base de datos. Después de esto, verificamos si está conectado. Luego, dentro de un ciclo while, las filas, lo vamos a meter los resultados y vamos a hacer un recorrido de todos los datos que tiene dentro de su respectiva fila. Como un array
Es igual empezamos de número cero y tomamos todas las filas. Y ponemos una construcción correcta o un error, si es que está erróneo. Este mismo código se puede repetir para las distintas tablas. Después de estos, sigue lo que es el caso 2, que es ingresar. En ingresar tenemos lo que, bueno, como dice, ingresar los datos. Dentro de un getLine, aquí yo lo trabajé de dos formas. Lo podemos trabajar con get y set o podemos trabajarlo directamente con variables aquí. Si se dan cuenta, en el primer valor utilizamos un getLine porque dentro de un nombre, según mi lógica, ponemos el nombre, un espacio, el segundo nombre, un espacio y todo esto nos va a generar un cierto margen de campo. Que aquí abajo, si se dan cuenta, dice sin ignorar, que esto lo que nos quiere decir es que va a ignorar o va a cancelar lo que decía GetLine, que es que tome los espacios como un recorrido. Si código de acá no existiera, el archivo cada vez que uno daría un espacio, lo crearía en el siguiente de abajo. Digamos que pongo mi nombre, mi primer nombre, le doy un espacio y mi segundo nombre lo tomaría dentro de edad, no dentro del nombre como tal. Por eso es importante tener el getLine dentro de una string. Ahora, como en un int, por lo general los números son recorridos, seguidos, podemos tenerlo más sencillo sin necesidad de un line. Y lo mismo sería con un string, colocamos la sintaxis. Como se dan cuenta, tenemos los métodos set y aquí estamos llamando los métodos get dentro de una sintaxis SQL. La misma idea que con una búsqueda. Mandamos a comparar los valores de un insert dentro de un query, la conexión que sea existente y mandamos a llamar lo que es el valor en sí o lo que queremos realizar. Y ponemos un pequeño if para ver si funcionó o no funcionó. La otra forma que les había comentado podría ser esta de acá, directamente con un int o un string dentro, dentro de la secuencia que quieren realizar. Así se evitan el trabajo de poner lo que son los get y los sets o un constructor para mandar a llamar los datos. Lo más recomendado sería usar get y set para tener mejor control de tu base de datos e inserción de datos en tal. Pero la idea es la misma. Entonces, ya teniendo esto, pasamos al siguiente paso, que sería modificar. Modificar es prácticamente igual, solo que lo primero que haremos será meter un ID, que va a ser el código principal de la base que estamos mandando a llamar, que esta sería estudiante. Luego vamos a buscarlo como tal y lo vamos a meter dentro de un listado para que me lo busque. Si se dan cuenta, aquí es exactamente el mismo código que buscar. No varía nada. Después de que ya tenemos el código guardado como tal, ya mandamos a ingresar los nuevos datos. Le metemos dentro de un set los datos que queremos ingresar y los vamos a meter ya como ya existen dentro de un get en la sintaxis SQL y se repite el mismo proceso de mandar a SQL query la conexión y la ejecución del código como tal para realizarlo. De igual caso se puede realizar de dos maneras, directamente con una variable o se puede utilizar get y set como lo ya mostrado anteriormente.
Después de eso estaría la última opción, que sería la de eliminar. Es casi igual al anterior inciso, que era modificar. Mandamos a llamar el dato que queremos. Después de buscarlo, podemos mostrarlo. Y dentro de esta opción que está acá, ¿está seguro que eliminarlo? Sí o no. Queremos una acción que es esta. Después de esto ponemos sí o sí para poder eliminar. Ya dando la letra como tal, va a tomar delete from dentro de la sintaxis de la SQL y va a eliminar el dato. En pocas palabras, esto sería en sí lo que sería el CRUD. Para darle una demostración, este sería lo que hace. El primero que es ver datos, tenemos el número 1, estamos dando los datos. Él le vuelve a ingresar. Tenemos una opción 5, nos salimos y podemos ingresar un dato. Perdón, hay un pequeño error aquí. Entonces, ingresar datos, como ya he dicho, perdón, me he confundido en el teclado. Le damos estudiante, dice ingresar nombre, le ponemos Juan Medina. Ingresamos la edad del estudiante, pongámosle 20 años. Ingresamos un teléfono del estudiante, pongamos 56, solo para caso de prueba. Ingresar un correo, digamos, correo de prueba. Ingresada con éxito. Le damos 3 para cancelar. Miramos los datos de estudiantes, que sería el 2. Y si se dan cuenta, aquí está el dato. Que es Juan Medina, 20 años, el número 53 y lo que era el correo. Ok, entonces queremos modificarlo. Igual estudiante. Ingresamos el ID, que en este caso sería 21561. Nos muestra los datos. Entonces le queremos cambiar de nombre. Vamos a poner ahora Mario, por un ejemplo. Ingresamos la nueva edad, pongámosle 15. Ingresamos un teléfono, un 66. Un correo, pongamos nomás una A. Datos modificados exitosamente. Ponemos 3 para salirnos de aquí. Miramos los datos. Es estudiante y aquí está modificado el dato que ya queremos modificar. Ahora digamos que lo que quiero es eliminarlo. Igual ingresamos el ID del estudiante. Sería, sería, aquí está. 2, 1, 5, 6, 1. Tenemos a Mario. ¿Queremos eliminarlo? Sí. Dato eliminado. Entonces salimos otra vez. Miramos los datos de estudiantes y fue eliminado exitosamente. Con estos pasos se realiza lo que es una conexión y un CRUD en C++ con MySQL. Gracias por su tiempo.